Recientemente el Banco Central de Venezuela, en conjunto con la Superintendencia de Bancos, solicitó a la banca venezolana desarrollar una red nacional para transacciones que no requieran acuerdos con Visa y Mastercard. ¿What? Pregunto, ¿podrán sobrevivir los venezolanos y la banca venezolana sin Visa y Mastercard? Ese análisis en solo momentos. Oye, te perdiste nuestros análisis. ¿Quieres saber lo que está pasando en el mundo del money? Ya sabes, cnnespañol.com/diagonal. CNN, dinero. Recientemente el Banco Central de Venezuela, en conjunto con la Superintendencia de Bancos, solicitó a la banca venezolana desarrollar una red nacional para transacciones que no requiera acuerdos con Visa y Mastercard. Pregunto, ¿podrán sobrevivir los venezolanos y la banca venezolana sin Visa y Mastercard? Para eso me voy con Alejandro Grisanti. Él es director de Ecoanalítica en vivo desde Washington. Alejandro, es un gusto tenerte en el programa. Oye, tengo mis data, mis números, más de 440,000 puntos de venta, donde se usa la Visa y la Mastercard, sea la de crédito y la de débito. Más de 330,000 negocios afiliados a esa red. Más de 22 instituciones financieras están en la red, utilizando a Visa y Mastercard. Y según mis estadísticas acá, Venezuela es uno de los países que más utiliza Visa y Mastercard. Yo te pregunto, ¿podrá la banca venezolana, podrán los venezolanos sobrevivir sin Visa y Mastercard? Xavier, muy buenas noches. La respuesta es un no rotundo. No pueden sobrevivir sin Visa y Mastercard porque a estos números que tú tienes hay que incluirle una hiperinflación que puede llegar a 10 millones% este año, es decir, que los precios se van a multiplicar por 100,000 y a una carencia total de efectivo. En Venezuela no hay otro medio de pago que no sean las tarjetas de débito o de crédito, que en una totalidad las terminan controlando prácticamente un 99% de ellas están siendo controladas por Visa y Mastercard. Tenemos que todas las transacciones, todos los medios de pago que se están haciendo ahorita en Venezuela, con sus dificultades, con los problemas que a veces no hay luz, con los problemas también del deterioro que tiene la infraestructura de telecomunicaciones, pero casi el 90-95% de esas transacciones se están haciendo a través de estas dos grandes redes de servicios grandes, ¿cómo se llama? Compartidores de compra. Se viene especulando, todavía la Casa Blanca no lo ha confirmado, pero ya desde marzo se viene hablando de que estarían investigando si Visa y Mastercard estarían incumpliendo con las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela. Y se habla de que este anuncio que hizo el Banco Central con el Sudeban, que es el ente regulador, es una forma de contrarrestar si sucediera eso. O sea, en otras palabras, es un mensaje a la banca venezolana: si sucediera eso, nos tenemos que preparar. Entonces, ¿qué pasa? Algunos dicen, bueno, si desapareciera Visa y Mastercard bajo el escenario de que estarían incumpliendo con las sanciones y por tanto para evitar no incumplir con las sanciones impuestas por Estados Unidos, pues lo que estaría haciendo el Banco Central y el sistema bancario es prepararse ante esa eventualidad. Crear una tarjeta criolla. No es una forma de decir, bueno, vamos a prepararnos en caso de que suceda esto. ¿No es válido la intención? Mira, al final yo creo que lo más válido es buscar salir de las sanciones. Las sanciones siempre van a venir apretando, siempre van a venir de menos a más en las diferentes formas. La tenemos en el sector petrolero, la tenemos ahora en el sistema financiero. Sin embargo, la administración americana, el gobierno de Donald Trump, decidió darle una licencia a Visa y Mastercard para que pudieran continuar trabajando en Venezuela por lo menos hasta el 22 de marzo, y la respuesta del Banco Central es más bien a las posibilidades de que no van a haber sanciones para que Visa y Mastercard, o tener la licencia para que Visa y Mastercard pueda seguir funcionando en Venezuela. Y por supuesto el gobierno, en lugar de buscar transar, en lugar de buscar negociar, en lugar de buscar abrir unas elecciones, que es lo que queremos todos los venezolanos, sigue endureciendo y pidiéndole más a la banca, sigue endureciendo y poniendo a pasar más trabajo a los venezolanos, y eso es lo que al final realmente preocupa. Nosotros tenemos un sistema financiero, Xavier, que es pequeñísimo,
todo el capital del sistema financiero venezolano es casi la mitad de un banco mediano colombiano. Es decir, tienes que toda la banca en Venezuela es mucho más pequeño que un banco mediano, ni siquiera grande en Colombia, y no están preparados, no van a poder desarrollar una tecnología que realmente solucione el problema de los medios de pago en Venezuela. Además, como te dije anteriormente, contando con una infraestructura que es particularmente débil, tanto en el sector eléctrico, con todos los apagones que hay, como con el sector de telecomunicaciones. Alejandro, me queda un minuto. Yo soy, digamos, un defensor de una tarjeta criolla, un sistema de transacciones criollo que no dependa de Visa, de Mastercard, porque nosotros podemos crear nuestro propio sistema y competir con los grandes. ¿Qué le dirías tú a la persona que defiende esa tesis de que nosotros podemos crearlo? Mira, al final Visa y Mastercard son dos compañías de tecnología prácticamente, no solo financieras. Ese sistema, el mercado lo evalúa que vale más de 600 mil millones de dólares. Es decir, la capitalización de mercado de estas dos compañías supera los 600 mil millones de dólares por la complejidad que tiene el mantener los medios de pago en el mundo. Por supuesto que en Venezuela vas a tener, eso es lo que hace, por cierto, que el sistema sea prácticamente infalible, que tenga una gran confianza en el medio de los consumidores y por supuesto de los vendedores. Entonces, al final esos sistemas tienen un valor y no es posible intentar de buenas a primeras, en unos pocos meses, intentar igualarlo, intentar tener un sistema parecido, intentar tener un sistema que crea la confianza para que puedan haber transacciones entre productores y vendedores, entre vendedores y consumidores. Entonces, al final es un problema mucho más complejo que solo por la voluntad del gobierno y por la directriz del gobierno no se va a solucionar. La palabra clave es confianza, y si los venezolanos no han confiado ni en el bolívar, ya vemos la hiperinflación que existe, ¿cómo va a confiar en un sistema transaccional criollo? Ellos votan con las acciones. Alejandro Grisanti, director de Coanalítica, en vivo desde Washington. Fue un gusto haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN, dinero. Ante la crisis humanitaria que enfrenta Venezuela, la coalición Ayuda y Libertad Venezuela, creada por Juan Guaidó para dar respuesta a las necesidades de los venezolanos, saca su reporte de los primeros 100 días de trabajo. Pregunto, ¿está llegando la ayuda que prometió Guaidó? Eso lo vamos a hablar con Lester Toledo, coordinador de la coalición Ayuda y Libertad Venezuela, en vivo desde Nueva York, al volver a The Number One, CNN, dinero. Ante la crisis humanitaria que enfrenta Venezuela, la coalición Ayuda y Libertad Venezuela, creada por Juan Guaidó, para dar respuesta a las necesidades de los venezolanos, saca su reporte de los primeros 100 días de trabajo. Pregunto, ¿está llegando la ayuda que prometió Guaidó? Para eso lo vamos a hablar con Lester Toledo, el coordinador de la coalición Ayuda y Libertad Venezuela, en vivo desde Nueva York. Lester, es un gusto tenerte en el programa. Ok. Vamos primero con el tema del dinero. Hasta ahora, según el reporte, usted dice que en los primeros 100 días se han contribuido cerca, y me corriges, un poco más de 91 millones de dólares. Y hasta ahora se han entregado un poco más de 3 millones de dólares. Entiendo que esta cantidad incluye efectivo y también especies, o sea, me imagino que productos, alimentos, etcétera. El tema primero es de dónde está viniendo esta plata, y segundo, si esta es la plata, si esto cubre las necesidades reales de los venezolanos, y después vamos a hablar de la logística. Buenas noches, Javier. En primer lugar, gracias por la oportunidad de hablarle a los venezolanos y a la comunidad internacional sobre la crisis humanitaria y el esfuerzo sostenido del presidente Juan Guaidó para buscar una respuesta combinada a esta crisis. Sobre el tema de los recursos, sí, el reporte que presentamos cuando se cumplen 100 días de la coalición Ayuda y Libertad habla en detalle de los aportes que se han recibido desde los países, pero agradezco mucho tu pregunta porque nos permite aclarar. Primero, son más de 130 millones de dólares que fueron aportando distintas delegaciones que fueron citadas en la Cumbre Mundial de Ayuda Humanitaria realizada en el mes de febrero en Washington. Nosotros tenemos un gráfico acá en el informe, tú lo tienes, donde se aprecia, por ejemplo, que Canadá donó 40 millones de dólares,
8.3 el Reino Unido, 23 millones Alemania, más de 20 millones de dólares los Estados Unidos, 1.5 el Reino de los Países Bajos, 1.5 la Unión Europea, 140 mil dólares Nueva Zelanda o 40 millones de dólares de organismos multilaterales. Pero vale la pena destacar que estos recursos son manejados a través de las agencias de cooperación internacional de estos países. Es decir, no es que fueron entregados a nosotros como gobierno metálico. Ellos, a través de sus agencias, donaron esta cantidad de dinero y las agencias compran los donativos. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, le han dado los recursos a USAID, y es esta agencia de cooperación internacional quien ha dado donativos en especies. Pero además otros países como Colombia, Panamá, Honduras han enviado aviones con carga humanitaria a los hubs humanitarios. De manera que es una logística, un esfuerzo multilateral. Nosotros decimos siempre que la coalición nació para salvar vidas, y salvar vidas con 4 grandes aliados. Con los gobiernos que reconocen al presidente Juan Guaidó, que han donado esta plata, como tú dices, con las ONGs que trabajan en el tema humanitario, con la diáspora venezolana, 4 millones de embajadores humanitarios que tenemos por todo el mundo trabajando para ayudar en la crisis, y por supuesto con el sector privado. En esa alianza hemos logrado en solo 100 días, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todos los bloqueos, a pesar de una dictadura que está allí presente, que niega la crisis, ingresar de manera efectiva en Venezuela más de 814 toneladas de ayuda humanitaria, que según los reportes de las ONGs que trabajan en alianza con el gobierno y la Asamblea Nacional, me refiero a Juan Guaidó y sus aliados, han logrado beneficiar a cerca de 720.000 venezolanos. La primera pregunta, ¿es esto suficiente? Evidentemente no. No es. Ahora, Lester, ayúdame con esto. Ustedes en febrero trataron de entrar y no pudieron. Entonces la pregunta que se hace mucha gente, porque por el lado de la oferta está claro, la gente está dispuesta a ayudar. Ya lo han probado los países, los venezolanos en la diáspora son muy activos en todo eso. Tienes la demanda, hay una necesidad imperante. Tengo números de, según la ONU, 7 millones ahí necesitan ayuda humanitaria seria. Incluso hay una seria escasez de materiales médicos y medicamentos en un 80%. La pregunta es, ¿cómo saber que eso llegue? Esa es la pregunta que se hace mucha gente. El tema de la logística, porque es difícil. ¿Cómo probar que todo esto que se está dando está llegando a la gente que lo está necesitando? Bueno, en primer lugar, lo han sentido estos 720.000 beneficiados y sus familias. En segundo lugar, nosotros partimos, como decía, del reconocimiento que no es suficiente frente a la crisis humanitaria sin precedentes que tiene la nación, producto de la corrupción, producto de que se han robado, por citar una cifra, más de 400.000 millones de dólares, producto de la corrupción, según el último informe de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Yo sé que tu programa se ve mucho en México, entonces les pongo este ejemplo. Había un escándalo el año pasado en México porque la deuda externa total del país era de 200.000 millones de dólares. Bueno, en Venezuela se robaron, siendo un país 10 veces más pequeño, el doble de la deuda externa de México completa, producto de la corrupción. Eso generó la crisis. Ahora bien, si 18.7 millones de venezolanos no tienen acceso al servicio básico de salud según Codevida, y ayudamos a 700.000 con estas 814 toneladas, claro que es insuficiente. La mayor ayuda humanitaria, la mejor que puede recibir Venezuela, es el cese de la usurpación. Que soñemos con todo lo que podemos hacer cuando tengamos acceso a los aeropuertos, a los puertos, al sistema de salud pública. No es suficiente esto. ¿Cómo entra? Bueno, gracias a los que hemos denominado héroes anónimos, a funcionarios que están allí, trabajando en las fronteras, trabajando en las aduanas, trabajando en las Fuerzas Armadas, que vieron cómo la dictadura quemó camiones con ayuda el 23 de febrero, como tú decías, y frente a eso buscamos métodos alternativos para que entrara la ayuda, y la mejor muestra de ello es ver las redes sociales del presidente Juan Guaidó, de los diputados de la Asamblea Nacional, de su esposa, la primera dama Fabiana Rosales, de Lilian Tintori y de más de 100 organizaciones que hacen públicas las entregas todos los días. Esta pregunta para mí es sumamente importante y la estoy tomando hasta personal. Hubo el evento de Venezuela Aid Life. Venezuela Aid Life. Los organizadores, que incluso lo tuve aquí, Bruno Ocampo, han dicho que se recolectaron un poco más de 2,3 millones de dólares. Yo te pregunto, primera pregunta, y necesito que me seas específico en esto. ¿Tú recibiste los 2,3 millones de dólares? Para nada. Ellos mismos han hecho público que los tienen ellos. La fundación de Richard Branson, la semana pasada, emitió un comunicado de prensa diciendo que llevan más de 2,4 millones de dólares y que ellos van a abrir un concurso
para que puedan optar ONGs venezolanas y colombianas a esos recursos. Te lo puedo decir con toda responsabilidad. Ok, yo necesito... Están en manos de Richard Branson, de su fundación y no del gobierno interino. Y yo necesito... Ok, yo necesito que tú me ayudes con esto, Lester, y lo voy a hacer público. Nosotros nos hemos contactado con PwC Colombia, que es el supuesto auditor. Le hemos escrito teléfono y por email al presidente de PwC Colombia, y hasta ahora le hemos dejado mensaje y no nos han respondido si ya se hizo una auditoría de ese dinero. También estamos pidiendo saber qué ha pasado con ese dinero. Oye, hagan un estado financiero y digan hacia dónde ha ido ese dinero. Aquí yo estuve a Ocampo el 1 de marzo. Ya estamos a mayo, a finales de mayo, y todavía no he tenido una respuesta contundente. ¿Tú me puedes ayudar a que ellos digan qué están haciendo, fue auditado, esto es lo que se está haciendo y se lo dejamos llevar a la gente? Porque ¿sabes por qué digo esto, Lester? Porque hay muchos artistas que fueron gratis. Gente puso plata para ir allá y ayudar. Y hay mucha gente que está preguntando qué pasó con la plata, dónde está. Entonces ayúdame a que den la información y así se la reportamos a todos los venezolanos que nos ven. Él es Lester Toledo, coordinador de la coalición. Dale, me quedan 10 segundos. Tengo la misma inquietud que tú. Y como venezolano he emitido comunicaciones en nombre del gobierno interino preguntando por qué se han tardado tanto en la asignación de recursos. Estoy seguro que los van a manejar con transparencia, que no se va a perder un solo dólar, pero el tiempo es importante. Estoy de acuerdo contigo. El tiempo es importante y la transparencia es sumamente importante, y más si se quiere crear una nueva Venezuela. Él es coordinador de la coalición Ayuda y Libertad Venezuela, Lester Toledo. Para mí fue un gusto y un placer tenerte en el programa. Cuando regresemos a CNN...